si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para analizar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, razón de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ah, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ah, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este acto que hemos titulado Solo el amor puede curar tal cicatriz. ¿Qué permite vivir una situación dramática, imprevista e inevitable sin resignación? ¿Se puede descubrir un bien en la vivencia de una experiencia de sufrimiento? ¿Cuál es el sentido del dolor humano? Para intentarnos ayudar a responder estas preguntas y otras que vayan saliendo, hoy nos acompañan aquí a mi derecha Jesús Montiel, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, que ha publicado 5 poemarios con distintos reconocimientos, entre los que tenemos que destacar el Premio Internacional Alegría y el Hiperión, y además tiene ahora 3 libros que son un poco más de difícil clasificación, que serían Notas a pie de instante, Sucederá la flor, El amén de los árboles.
y otro cuarto que ha publicado ahora recientemente, que es Señor de las Periferias. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros hoy. Y aquí a mi izquierda pues tenemos a José Manuel, que es sevillano, profesor de Geografía e Historia, que además se dedica a hacer maratones con su hijo Pablo, el que nos va a hablar ahora, al que conocimos por un programa al que él en principio no querría haber ido, pero gracias a Dios no se negó y pudimos conocerle, y hoy tenemos la suerte de contar con él aquí también. Así que muchas gracias, José Manuel. Si algo compartimos todos los que estamos aquí y el resto de la humanidad, es que en algún momento de nuestra vida hemos sufrido o sufriremos por algún motivo. No podemos escapar a eso. Aunque pongamos todo nuestro empeño, con toda nuestra mejor voluntad, no conseguiremos evitar que el dolor y el sufrimiento nos alcancen. Es probable que el dolor sea un elemento democratizador, que nos iguala a todos. Lo propio del ser humano, y que no vemos en los otros seres vivos, es que ante el dolor, ante el sufrimiento, se despierta a nosotros una pregunta acerca de su sentido. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué a mí? ¿Qué sentido tiene todo lo que me sucede? Como dice Robert Spaeman, la pregunta acerca del sentido del sufrimiento es la pregunta acerca de la experiencia de la falta de sentido. Pues justamente en esa experiencia consiste el verdadero sufrimiento. En muchas ocasiones la pregunta se lanza al vacío. Es una protesta contra nadie, contra la vida en abstracto, porque no consideramos que hay alguien que esté en disposición de acogerla y responderla. En otras ocasiones, partiendo de una concepción religiosa de la existencia, lanzamos la pregunta a Dios. Nuestro interés hoy no es hacer una reflexión filosófica acerca de la naturaleza del dolor, sino descubrir a través de la experiencia concreta de nuestros invitados si es posible vivir el dolor de una forma que no deba censurar nada y si puede haber un bien en ello. Si observamos a nuestro alrededor y a nosotros mismos también, nos daremos cuenta de que nuestra tolerancia al sufrimiento es cada vez menor. Lo vemos en lo más insignificante, como por ejemplo un retraso en nuestro vuelo, perder cobertura, quedarnos sin datos en el móvil, que no nos inviten a una cena. Por cierto, Ricardo Calleja está presente. Se ve que se ha ofendido y al final no ha querido venir. Ante este escenario, imaginemos la reacción que tendremos cuando una situación más dramática nos alcance, como puede ser una enfermedad, una separación, una pérdida de trabajo. De nuevo Spaeman nos dice: la sociedad moderna, tanto en Occidente como en el Este, también silencia la pregunta sobre el sufrimiento, pero de una manera distinta, es decir, suprimiéndola. La sociedad moderna concentra sus esfuerzos en la evitación y en la disminución del sufrimiento. Y, por cierto, tratando de evitarlo no solo de una manera indirecta, sino directa, como es eludiendo su interpretación. Los métodos y técnicas para evitar el sufrimiento tienen, sin embargo, por desgracia, efectos paradójicos. Tomados en su conjunto no aumentan la felicidad, ya que transforman el horizonte de las expectativas y no eliminan con ello la discrepancia entre lo que creíamos poder esperar y lo que realmente sucede. Incluso se ha ensanchado esa discrepancia en algunas sociedades fundamentadas en el aumento de las necesidades. Pero aunque bajemos el nivel de tolerancia para soportar las frustraciones, al final siempre obtenemos la misma suma, o incluso un aumento del sufrimiento. Y añade, y con esto termino la cita: cuando ya no se puede detener el sufrimiento, se acaba con la vida, pues una tal existencia ya no tiene sentido. Solo interesa hacer de ella algo placentero. Cuando eso ya no sucede, lo más lógico es suprimirla. Aquellos de nosotros que somos padres nos descubrimos muchas veces aterrados ante la posibilidad de que nuestros hijos sufran. Y con toda nuestra mejor intención queremos evitarles el dolor. Es justo que nos preocupemos, pero nos estaremos engañando y les estaremos haciendo un flaco favor si les prometemos una vida que no duela. Hace unos meses leía una noticia en la que se explicaba que en una liga infantil de baloncesto se había decidido eliminar los marcadores.
para que los niños no sufriesen, no se frustrasen si eran los que perdían. También en un episodio de la serie Black Mirror, una madre que está muy preocupada por su hija le instala en el cerebro un sistema que permite geolocalizarla, ver lo que ella ve, escuchar lo que ella escucha. Todo ello para protegerla. De forma que, si aparece en un momento, se cruza ante ella alguna situación dolorosa, la madre solo tiene que activar un botón y las imágenes se distorsionan y el sonido se apaga. Todo hecho con la mejor de las intenciones, pero al final deja a su hija a la intemperie ante la vida. Entonces, ¿debemos sufrir sin anestesia? ¿Buscar el dolor para que eso nos haga más fuertes? Tampoco seamos ingenuos. Si podemos evitarlo, lo evitaremos. En Los Miserables, en un momento de la película musical, una de las protagonistas se queja ante su situación cantando y dice: yo tenía un sueño de lo que la vida podía ser o debía ser, muy diferente de este infierno en el que estoy viviendo, muy diferente de lo que parecía que iba a ser. Pero ahora la vida ha matado ese sueño. Todos hemos imaginado de alguna forma cómo debía ser nuestra vida. Entonces, para empezar, Jesús, me gustaría que nos explicarais, primero tú, luego José Manuel, cómo ha irrumpido el dolor en vuestra vida y si ha matado ese sueño que teníais, si la vida ha matado el sueño que teníais. En concreto, tú en tu libro haces referencia, dices que el dolor no te da nada. También, si nos pudieses aclarar a qué te refieres con esto. Buenas tardes. Bueno, el dolor ha irrumpido en mi vida no a partir de la enfermedad que tuvo mi hijo mayor, sino que ha irrumpido mucho antes. Yo creo que desde que uno es niño el dolor irrumpe en la vida diariamente. ¿Qué me has preguntado? El dolor no te da nada. No, el dolor no te da nada es una frase que escuché yo o que leí en la entrevista de un escritor. Es la respuesta que le daba un escritor a un periodista sobre cuando se le plantea el problema del sufrimiento. Entonces yo creo que esa frase, el dolor no te da nada, que está muy de moda ahora, el pensar en el sufrimiento como has dicho tú, en la sociedad actual, la sociedad digital del like y del me gusta, el sufrimiento no es algo que se elige, como se pueden elegir los amigos en Facebook o lo que nos gusta, lo que no. Entonces el sufrimiento estorba en la sociedad del me gusta, del like, y se le intenta eliminar a toda costa. Has dicho eliminarlo, puede ser el aborto, la eutanasia, o también se intenta hacer del sufrimiento un espectáculo, se intenta hacer consumible, como pasa en los programas del corazón, donde se mercadea con el sufrimiento de las personas. Mi experiencia con la enfermedad de mi hijo es que no tengo que pedirle nada al sufrimiento, no tengo que exigirle nada al dolor. Para mí el sufrimiento concreto del que hablamos, de la enfermedad de mi hijo, fue un camino. O sea, más que un laberinto, el sufrimiento fue un camino. Desde esa pregunta que has dicho tú de ¿por qué a mí?, hasta el hágase o decir amén a lo que me sucede cada día. Y ese fue un poco, por lo menos yo experimenté el sufrimiento como el nido de lo nuevo, de un hombre nuevo. O en el sufrimiento aprendí, digamos, a ser una criatura. O sea, me di cuenta de que yo no soy el dueño de mi historia, ni soy el dueño de la historia de mi hijo. Entonces en esa situación pasa a ser criatura, pasa a depender y no a ser el Dios de tu vida. No sé si te he respondido. Sí. En concreto, también me gustaría saber si la enfermedad
de tu hijo, te cambió de alguna forma la manera en la que tú tenías de mirarle, la manera que tenías de acercarte a él, la manera en la que tenías de mirar a tus hijos o a los que hayan venido después, si te permitió reconocerle como algo que no te pertenece. Sí, hombre, está claro que todas las experiencias que tenemos nos transforman y además pienso que cualquier experiencia que tenemos nunca acaba. O sea, esa experiencia concreta de mi hijo ha dado ciertos frutos y seguirá dándolo el resto de mi vida. Quiero decir que seguiré hablando con esa experiencia constantemente. Evidentemente la mirada que tengo ahora no es la mirada que tenía el hombre anterior o el padre anterior a esa enfermedad. Quizá la mirada que tengo ahora, que sigue siendo débil, sigue siendo miope muchas veces, quizá ahora soy más consciente de mi indigencia o mi ignorancia respecto a todo. A mí lo que me enseñó la enfermedad de mi hijo es a ver que no sé nada. Es decir, que ni mis lecturas, ni mis títulos, ni mis premios literarios, ni mi número de lectores me capacita para enfrentarme al sufrimiento. Lo único que frente al sufrimiento, lo único que puedo hacer es o patalear o abandonarme. Pero digamos que mi inteligencia tiene que pasar a un segundo plano y obedecer al corazón. Y eso es muy difícil, es muy difícil. Y esa es un poco la mirada que tengo ahora. Una mirada quizá más de lo que te he dicho antes, de criatura, más que de Dios. José Manuel, te toca. Una de las cosas que me chocó cuando vi tu testimonio en 4 era que te definías como un cobarde, que siempre habías huido, y yo me sentí muy, muy identificado porque yo también ante una situación así siempre de entrada diría no quiero esto. Entonces me gustaría ver si nos podrías extenderte un poco más con esto y para los que no hayan tenido ocasión pues también conocer un poco mejor tu historia. Me extenderé un poco más, moderadamente. Como os ha dicho Alberto, me llamo José Manuel. Estoy encantado de estar aquí con vosotros porque el poder dar testimonio es siempre un honor. Un honor que uno no lo merece. Simplemente vengo a daros algo que a mí se me ha dado. Ya está, no tiene más. De hecho, la mitad mía está allí junto a aquel pilar. Es mi mujer, Maite, y levanta la mano. Eso me puede costar dormir en el sofá luego. Y yo venía rezando, como suelo hacer ante una situación así, no porque a mí Dios me ha hecho como me ha hecho, tampoco me impone hablar en público, no tengo esta cosa, que le vamos a hacer, no, tampoco voy a pedir perdón por esto, ¿no? Pero sí tengo un problema mayor que ese, que es la vanidad. Creo que es un problema bastante común a todos los humanos y cada vez que me invitan a algo así, rezo habitualmente y le pido al Señor que si esto solo va a servir para alimentar la vanidad, pues que lo vaya cortando, porque tampoco me beneficia en mucho. Y antes he aprovechado, allí al final me senté allí atrás del todo en la charla que hubo antes y estuve rezando un poco, ¿no? Y le pedí al Señor que ojalá esto sirviera para alguien y que en todo caso por lo menos nos sirviera a Maite y a mí, ¿no? Porque el dar razón de fe siempre te ayuda. Total, que llevo 2 minutos y no he empezado, ¿no?
La historia tiene un preámbulo. El preámbulo es el que ha hecho Alberto, que le pedí ayer expresamente que no me lo contara, porque me gusta escuchar. Y sobre si el sufrimiento ha truncado, ¿no? Si ha truncado la visión que tenía de la vida. De esto hablo yo mucho con mis chicos en clase, mucho es mucho. Si estuvieran aquí sería genial que estuviera algún alumno mío, porque sería como testigo de que lo que digo es cierto, ¿no? Y hablo mucho con ellos de esto. Hablo mucho de esta visión que uno tiene de la vida y de lo engañados que vivimos habitualmente, ¿no? De pequeño te venden que lo suyo es ser bueno. Si eres bueno, tiras las cosas bien, eres bueno, sacas tus estudios. Pero llega a 13, 14 años y te das cuenta que, bueno, tampoco es que seas mucho más feliz que otro, que sea un bicho. Y llega y terminas haciendo una carrera, pidiendo que ser feliz, y luego teniendo a alguien con quien compartir tu vida, y te casas y pones la esperanza en los hijos crecen, se marchan. Yo ya tengo 52, o sea que estoy próximo a esta última etapa que cuento de mí, que cuento en clase, y te das cuenta que vives de insatisfacción en insatisfacción permanente, en estos sueños que tuve, ¿no? De pequeño, y que ves es como decía Serrat, ¿no? Es como el horizonte, que cuanto más vas para allá, más lejos queda, ¿no? No hay forma humana. Yo esto que me pide Alberto que cuente, yo hice magisterio, lo hice por Ciencias Sociales, se lo he contado aquí antes, un momentito, a la entrada, y las cosas que hace la administración pública, que son sorprendentes. Cuando salí de la universidad no salían plazas por mi rama, porque no salían ya ramas de Ciencias Sociales. Desconozco por qué me presenté por Educación Especial, empecé a estudiar por Educación, no recuerdo por qué, o sea, no soy capaz. Yo sé que debería haber traído el libro y mostrarlo. Y yo soy una persona muy intensa, cuando me pongo en una tarea soy muy absorbente. Entonces, bueno, pues trabajo 14, 15, 16, 17 horas, comes con el libro. Así preparé un primer tema, estamos hablando de 1987, y preparé un primer tema que era autismo. Lo recuerdo perfectamente, los manuales los tengo en casa, 2 tochos, uno de Rutter, creo, y otro de no sé quién, 2 tochacos, que para qué. Y el segundo tema que estaba preparando, ahora os diré cuál es. Me acuerdo que estaba por la mañana desayunando, y es que tengo mala memoria, pero es verdad que hay cosas que son muy icónicas para mí y han permanecido en la retina, ¿no? Y recuerdo que tenía una tostada con mantequilla y un colacao, y el libro aquí, justo aquí, ¿vale? Y yo comiendo y comí el libro. Y hay un momento en el que inexplicablemente, no lo sé por qué, me quedo un poco pillado, aparto el libro, me quedo mirando al frente y dije textualmente, porque lo dije con palabras, lo verbalicé, lo dije. Y Dios mío, esto no será una broma, ¿verdad? Esto no será que me estás preparando para tener un hijo así. Y automáticamente cerré el libro y abandoné de preparar la oposición. El tema que estaba preparando era parálisis cerebral. Por eso me defino como un cobarde, como ha dicho Alberto. No como algo, no es una metáfora, no soy alguien que hable en metáforas. Habitualmente empleo las palabras que quiero emplear. Es decir, un cobarde, alguien que por una sola idea, abandona un proyecto. No ha pasado nada, ¿eh? Ha pasado una idea solamente. Esta experiencia hubiera pasado en mi vida desapercibida si no llega a ser porque 10 años más tarde, el 3 de septiembre de 1998, me veo como un estúpido en la sala de espera del hospital. Maite había entrado a dar a luz y yo, que soy bastante estúpido, perdonadme, creo que es una cualidad bastante común a los humanos, no somos bastante, no lo sé, porque nos creemos que controlamos todas las cosas, porque es uno de los momentos de mayor estupidez de mi vida, que además me flagela de vez en cuando, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que llevaba mi salterio, rezaba, yo qué sé, ya estaba pasando un mal rato allí, ¿no? Y por lo menos pues estás allí rezando por ella para que todo
no sé, para que el Señor la potenciara, la ayudara, ¿no? Pasara una hora corta, como solemos decir, ¿no? Pero hubo un momento en que decidí que ya todo había terminado. Yo muy listo. Ya, no, hombre, ya por la hora que es, se han olvidado de mí. Por megafonía no dicen nada y recuerdo, con dolor, que cerré el salterio y me puse a trabajar. Pues mientras yo trabajaba, mi mujer se moría. Sale un señor a las 4 de la mañana y me dice que van a practicar una cesárea de urgencia. En fin, todo se ha complicado. En ese momento yo me quedo muerto, ¿no? Se puede estar muerto, aunque te lata el corazón, se puede estar muerto. Y la cosa se complicó muchísimo. No os voy a aburrir con detalles médicos ni historia, pero desde el primer momento yo fui consciente, plenamente consciente, que nuestra vida, esto era como una bisagra, era un momento de impasse. Una etapa de nuestra vida había terminado y empezaba otra, ¿no? La gente te decía, no, pero ya verás tú, la medicina avanza mucho, esto terminará bien, ¿no? Esta cosa que tenemos los humanos de decidir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Terminará bien. Yo decía, sí, yo sé que terminará bien, pero no sé el bien. Creo que el bien que tú dices y el que yo digo no es el mismo. Digo, no. Pablo, que así se llama, digo, Pablo no caminará nunca y no hablará nunca. Digo, eso revela el TAC. Yo recuerdo llorar como no he llorado nunca, viendo mi impotencia. O sea, yo una cosa tuve claro, como tuvo claro el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, que me moría. O sea, yo era el que por una idea había dejado una oposición. Ahora no era una idea. Ahora la parálisis cerebral había llegado a casa. Y el dolor, el sufrimiento, dejaba de ser algo que nos visitara de vez en cuando para transformarse en un estado, en una situación. Yo decía, Dios mío, ¿y a nosotros? Yo creo que te has equivocado. Si nosotros, Maite y yo, pero si ya ves tú, yo. A mí se me ocurren mucha gente de mi parroquia, mucha gente con las que me relacione mucho más capacitados, objetivamente, que nosotros. Sin embargo, hoy, esta experiencia de sufrimiento, que es real, como yo digo, no es un algodón de azúcar, no, es real. El dolor es real, las malas noches son reales, y cuando Pablo se fractura la cadera hace un par de años, se fractura de verdad, ya está, no hay más, y sufres. Sin embargo, la experiencia nuestra, de Maite y mía, es que en nuestra debilidad absoluta estamos aquí. Esto es real. Y es real que yo, por ejemplo, que Maite, no tengamos algo tan natural como es rencor, por ejemplo, hacia un equipo médico que, bueno, que hizo lo que pudo, que fue bastante poco, pero yo veo que esto es algo que no es nuestro, no lo es, porque es que Pablo era un chico normal, era un parto normal. Sí. ¿Cómo no odiar a quien te ha hecho un daño tan grande? Pero si yo me cabreo porque alguien me ocupe la plaza de discapacitados, o me cabreo por cosas nimias, absolutamente nimias. Y sin embargo, en esto, que es un hecho central en nuestra vida, ves que yo no puedo decir otra cosa. En el corazón nuestro no está el rencor, no lo está. Y no podemos presumir de esto, porque no es nuestro. Y van pasando los años y ves que estás en pie. Y no solo en pie, sino como me dice y ya voy terminando. Como me dijo una vez un alumno mío, y se me quedó grabado. Dice, profe, qué suerte tiene. Eso es un milagro. El profe lo que tiene es un hijo con un 90% de discapacidad.
Humanamente la suerte no sé dónde está. Quizás este alumno ha visto otra cosa, también nosotros, ¿no? Esta cosa que nosotros tenemos y que verdaderamente no es nuestra, no lo es. Pero sí damos gracias a Dios, y eso es sorprendente, por haber puesto a Pablo en nuestra vida. Yo en el 2019, dando gracias por tener un hijo así, el mismo que en 1988 cerró los libros ante un pensamiento por tener un hijo así. Gracias, José Manuel. Jesús, tienes que recuperar ahora mucho tiempo, ¿eh? Una de las cosas que a mí me vienen enseguida, ¿no?, a la mente ante una situación así es y lo habéis dicho un poco ya, el encontrar el porqué. Pero a la vez me interesaría saber si en algún momento habéis echado en cara a Dios, en este caso, o al destino, lo que sea, lo que os ha tocado. Te lo digo a raíz porque muchas veces tenemos una experiencia muy teórica sobre el dolor hasta que viene, ¿no? Como le sucedió al escritor C.S. Lewis, ¿no? Tiene un libro anterior que es El problema del dolor, muy teórico, todo encaja, pero un día la mujer a la que ama, su mujer, tiene un cáncer y fallece. Y él, en un libro posterior, mucho más duro, se pregunta ante los amigos o los conocidos que vienen y le intentan consolar, diciéndole ella ahora está en las manos de Dios. Y él dice: pero si esto fuera así, tendría que haber estado en manos de Dios todo el tiempo. Y yo he sido testigo del trato que esas manos le dieron en la tierra. ¿Van a volverse más cariñosas para nosotros justo en el momento en que nos escapamos del cuerpo? ¿Y por qué razón? Si la bondad de Dios no es consecuente con el daño que nos inflige, una de dos: o Dios no es bueno o no existe. Porque en la única vida que nos es dado a conocer nos golpea hasta grados inimaginables. Nos hace un daño que supera nuestros más negros presagios. No, la verdad es que escuchando las palabras no sé qué decir. O sea, yo no tengo una respuesta al sufrimiento en el sentido de una receta o una fórmula. Yo solo puedo contar la experiencia de una noche en el hospital durante el ingreso. El ingreso duró más o menos 2 años de quimioterapia. Y más o menos en los primeros meses yo pataleé mucho y utilizaba la enfermedad de mi hijo por las noches, que es cuando yo dialogaba con Dios, porque estaba con un poco más de intimidad, no había nadie, y me desahogaba llorando. Siempre brotaba cada noche la pregunta esta de ¿por qué a mí? Y utilizaba un poco, me he dado cuenta con el tiempo, la enfermedad de mi hijo como una piedra arrojadiza contra Dios. Es decir, le ponía delante la enfermedad de mi hijo y la de los niños que había allí en oncología y le exigía explicaciones, le pedía cuentas. No aceptaba la enfermedad de mi hijo. Y hubo una noche que no sé por qué, esa noche no le pedí explicaciones o no le exigí, no le planteé esta pregunta de por qué a Dios. Sencillamente esa noche asumí que mi hijo podía morirse. Es decir, me abría la posibilidad de que mi hijo no era mío, no era una propiedad mía, y que mi hijo, el destino de mi hijo
no lo escribía yo, ni la historia de mi hijo. Y el aceptar la posibilidad de que mi hijo pudiera morir me quitó un peso enorme de encima. Entonces, yo creo que fue la primera vez que aprendí a rezar, no como una fórmula aprendida, como un Padre Nuestro, que no digo que esté mal, pero entendí que rezar es callarse, quitarse uno de en medio frente a Dios o frente al silencio. Y a partir de ese día, de esa noche, empecé a vivir en el descanso y a disfrutar de mi hijo. Es decir, yo ya veía a mi hijo a partir de ahí como digo en el libro también, ya es así, como un icono, como hacen los ortodoxos con los iconos, ¿no? Los contemplan, se callan y lo contemplan como una puerta a lo celeste. Pues yo a mi hijo lo veía como un icono. Entonces, frente a ese misterio, que es un niño enfermo, injustamente, uno solo puede callarse. Es decir, a mí me cabreaba mucho cuando venía alguien no que me cabreaba, me violentaba, que alguien me viniese a dar una respuesta de por qué un niño está así, incluso desde la fe, o que se utilice la fe para hacer como un manual de autoayuda. A mí lo que me ayudaba es que quien viniera se sentaba conmigo en la cama y observaba a mi hijo. Yo no pedía más, y es lo único que me ayudaba. Y a mí lo que me ayudó a partir de esa noche fue eso, dejar de observarme a mí y observar a esos niños que había en oncología. Que yo siempre digo que para mí son como una comunidad de cartujos. Aquellos niños calvos son como, y los que sigue habiendo allí, son como contemplativos, porque nos muestran a los demás dónde está la verdadera vida, cuál es el verdadero tiempo. Y no se quejan. No se quejan, no se proyectan, no lamentan el pasado, viven en el ahora. Y solo necesitan tener a alguien que les quiera al lado. O sea, que viven la vida, digamos, brutalmente, en bruto, salvajemente. Y ya está. Respecto a esto que decías ahora, me parece muy interesante cuando en tu libro tú haces mucho hincapié en lo que decías ahora, en que te ha ayudado a vivir el ahora. Y echas en cara, o afeas, ¿no?, a esos amigos, ¿no?, las visitas que vienen y te sacan de ese ahora, te llevan al futuro, bueno, mejorará, ya todo pasará, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco mejor por qué es tan importante para ti el ahora y no el pensar, pues, con toda la buena fe del mundo en un futuro mejor? O sea, a mí hay una frase que me dijo una vez el capellán allí que creo que sintetiza bien esto que me has preguntado. Me decía constantemente eso de tienes que ser fuerte, tienes que ser un hombre para tu mujer se tiene que apoyar en ti. A mí siempre me ha violentado esa frase porque yo no me siento fuerte, no me siento el prototipo de hombre, no, un poco que ya ha pasado de moda en ese sentido, que es un pilar en su casa y tal. Me siento muy frágil, me siento mucho más que mi mujer. Entonces aquellas palabras y ese tipo de cosas de esto no ha sucedido por casualidad, Dios está detrás de esto, no es que sean mentiras esas palabras son ciertas, pero muchas veces tú notas que la gente te dice esas cosas automáticamente, por automatismo, no lo dicen con el corazón. Tú notas perfectamente por la música de las palabras, no tanto por las palabras, que quien te está hablando desde el corazón, o te está hablando desde la rutina, o desde la tradición, o las frases que ellos han aprendido en un lugar como puede ser la iglesia, por mimetismo. Y se agarran a esas frases para no sentir vértigo. Porque yo lo que me he dado cuenta es que mucha gente disfraza su horror frente a un niño enfermo con ese tipo de frases. Pero la cara, mientras me la decían, era de alguien que tiene miedo, de alguien que le espanta ver a un niño sin pelo.
Y entonces, el ahora del que me pregunta es una hora que vivo como una oportunidad constantemente. O sea, el tiempo deja de ser una duración y pasa a ser una oportunidad para amar. Y entonces yo experimenté que el sufrimiento de mi hijo me salvó de mí, el sufrimiento me salva de mí. Y no sé, yo desde la experiencia de mi hijo ya frente a alguien que sufre o frente a alguien que tiene una situación dura o no pretendo, o sea, sé que no le tengo que decir nada, sé que no le tengo que quitar ese dolor, no me impongo una talla, no tengo que darle una palabra, ni siquiera de parte de Dios ni nada. Sencillamente, como dice San Pablo, no creo, llorad con los que lloran y reís con los que ríen. Sencillamente tengo que acompañarlo y poco más. Haces una metáfora en tu libro cuando hablas de cuando a tu hijo se le empieza a caer el pelo y tú le estás acariciando y ves como se te van quedando mechones de su pelo en la mano, ¿no? Entonces esto lo enlazas con una forma casi como de purificación para ti, ¿no? La enfermedad te ayuda a quitarte lo superfluo, creo que lo dices así en el libro, todo lo que sobra, como decías, ¿no? Para poder contemplar lo que tienes. Esta experiencia que tú haces, ¿cómo consigues que se mantenga? Es decir, tú, con la enfermedad de tu hijo, has hecho una experiencia increíble de lo que es estar frente a una enfermedad, estar frente al dolor, estar frente a la vida, en definitiva. Pero esto, y yo te lo comentábamos ayer por mi propia experiencia, digo, esto decae muchas veces. ¿Cómo recuperas esta visión, esta mirada para algo que ha sido verdadero, no perderlo? No sé, también he aprendido, y yo creo que es parte de que es madurar, a que no se puede estar siempre en un estado de, no sé cómo decir, de ataraxia, disfrutando de ese ahora, con todo muy claro. No, vivimos en una precariedad constante. Entonces, muchas veces se me olvida esa experiencia. Muchas veces vuelvo a hacer planes, a ser esclavo de la agenda, a pensar que el tiempo es mío, o a vivir como si fuera inmortal. Lo que me ayuda siempre es escapar de mí, y para eso tengo a mi mujer, tengo a 6 hijos que me estorban muchas veces, que me rompen los libros cogiéndolos de las estanterías, cosas sencillas. Tengo a alguien que viene a visitarnos y a mí no me apetece y tengo que salir al salón y conversar. Constantemente hay cosas que me rescatan de mí, y a mí eso es lo que me ayuda a volver al tiempo como oportunidad de amar, no al tiempo como propiedad mía para mis cosas. Pero es una lucha constante. Yo creo que eso es una lucha hasta el día de la muerte. Es una conquista, una reconquista diaria. Ahora que está muy de moda el término reconquista. Bueno, venir al punto también te rescata de ti. Así que, gracias. José Manuel, lo que ya le preguntaba a él. ¿Has tenido esto, como leíamos en C.S. Lewis, esta crisis, este enfado con Dios, Decía Jesús, al final existe mi historia, la historia de cada uno, la mía.
La mía tiene hitos y los hitos ayudan mucho. O sea, evidentemente a mí el nacimiento de Pablo, a nosotros, a nuestra familia, evidentemente nos ha transformado, evidentemente. Pero esto no se transforma en un legado a modo de conquista, ¿no? La vida no es, por lo menos nosotros no lo vivimos así, no es como una especie de etapas que vamos superando. No ya hemos conquistado esto, vamos a no, al final yo coincido con Jesús en una palabra que es la precariedad. Te das cuenta, yo me doy cuenta que al final cada día empiezas de nuevo. Cada día. Para lo bueno y para lo malo. Te ayuda la memoria, saber que Dios no es en nuestra historia una idea, no es una filosofía, no es una forma de afrontar la vida. No, para nosotros Dios es una persona. Y una persona que se encarna. Y en nuestro caso tenemos el privilegio, que es una ayuda cada día, es una ayuda, Tenemos el privilegio de tener a Pablo, porque es un privilegio tenerlo. Yo comprendo, no sabéis cómo os entiendo. O sea, porque yo creo que si yo estuviera ahí, os lo puedo asegurar, yo es que soy así, yo no me lo creería. Os lo digo con toda franqueza, no me lo creería. O sea, que no me puedo creer que alguien, si yo no tengo a Pablo, decir que es un privilegio tener un discapacitado, anda, hombre, esto es que este hombre, bueno, tiene que, por sobrevivir, pues claro, ha hecho, no lo sé, 3 saltos mortales mentales y se ha autoconvencido de que... No, lo digo de verdad, es un privilegio. Porque Pablo, coincido con Jesús, Pablo es el que me rescata de mí. Yo soy un egoísta integral. ¿Qué quiere que os diga? Yo tiendo a vivir para mí, como la sociedad se encarga de transmitir, que es lo suyo, ¿no? De vivir para ti, de intentar no sufrir, de intentar... Y Pablo es el que evita que me pueda alienar en ningún momento. Yo en eso, en casa tenemos esa ventaja sobre muchos de vosotros. ¿Entendedme? No te puedes alienar. No puedes. Pablo existe. Pablo existe. Y es una enorme ventaja tenerlo, y en este rescate diario que se opera tantos días. Pablo es... Mira, hay muchos días, pero muchos días, muchos más, muchos días en los que sencillamente pues a Pablo pues no lo he podido coger. Otras veces no le dirigió ni la palabra cuando llega del cole. Cuando lo traen, estoy trabajando y cuando llevo un rato digo, ostras, no me he levantado ni a darle un beso. Ese soy yo. Luego te enredas, cuando te das cuenta, imagino que os pasará, son las 10, han pasado las horas, habrá ido al Mercadona, habrá, yo qué sé, no lo sé. Y en ese momento, habitualmente, pues yo soy el que va a la colchoneta, lo coge, o ayudo a cogerlo, y soy el que lo arropa todas las noches. En ese momento, si yo fuera él, diría, ahora me deja. Ahora me deja. Sin embargo, no es así. Las más de las veces te mira y te devuelve una sonrisa, chico, que no me la devuelve a mí nadie. Y no es una metáfora. Cuando digo nadie es nadie. Nadie mira así. Nadie tiene esa capacidad de amar que él tiene. Yo no la tengo.
ni esa capacidad de perdonar, ni esa sencillez, ni esa sinceridad. No, yo no la tengo. Nunca le llegaré ni a la suela del zapato. Nunca. Nunca, jamás. No tengo posibilidad alguna de competir con él en eso. Y para mí eso es ser persona. Y me lo recuerda cada día. No es él quien tiene que ser como yo. Nunca le hemos pedido, ahí está Maite, es una pena que no estén mis hijos. Nunca le he pedido al Señor que cura a Pablo. ¿Yo quién soy para arreglarle las cosas al Señor? Yo qué sé. Nunca. Más bien tendré que ser yo el que debe ser como él. Yo de verdad, en esta cosa, a nosotros nos conocen, algunos a lo mejor hasta nos conocen, no porque corremos maratones, corro maratones con él. Yo digo, y hay que ver, Pablo no dirá jamás una palabra, y a cuánta gente ha llegado. Nunca dará un paso, y a cuánta gente ha llegado. Es un misterio. Es un misterio, absolutamente misterioso. Yo de verdad, yo que soy, si yo soy un loco, si mi mujer me conoce, si yo no fuera por Pablo, no lo sé dónde estaría, ¿no? Porque nos ponemos a futurizar y a elucubrar y podemos imaginar lo que queramos. Pero yo soy el de los 1000 proyectos, el de las 1000 historias, el de las 1000 cosas. Pablo es el que me llama a la verdad cada día, chicos. El que me enseña quién soy yo. ¿Y yo quién soy? Nadie. ¿Quién me escucha esto? Todo el día intentando ser reconocido. Y Pablo me pone en la verdad. Y Pablo es para nosotros la prueba de que Dios existe. Yo si tengo que hablar del sentido del sufrimiento, como tú decías, no vamos a dar una lección de teología. Entre otras cosas de teología creo que estoy bastante flojito, ¿no? Pero hemos conocido a Dios porque actúa en hechos concretos, con fechas concretas. Yo digo que Pablo es como otro Cristo, y no es una metáfora. Es verdad que él su vida no la ha entregado voluntariamente, pero ¿cuánta gente a través de Pablo tiene esperanza y alegría? ¿Y cuánta gente a través de Pablo y de esta situación es capaz de vislumbrar a Dios? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta? Claro, se truncaron los sueños, indudablemente. Yo nunca me hubiera imaginado, Maite, nunca hubiéramos imaginado una vida así. Jamás. Jamás. No entraba en nuestros planes. Pero con el corazón en la mano no se me ocurriría una historia mejor. No se me ocurriría. Es verdad, no pasa por mi plan. No, mi plan era otro, mi voluntad era otra. Y entiendo lo que decía San Pablo. Si Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Nosotros, sufriendo, hemos aprendido a obedecer la voluntad del Padre. Y es verdad que la voluntad del Padre es vida. Yo no lo sé explicar teológicamente. Aquí hay un padre y a lo mejor teológicamente no lo puede explicar. Yo teológicamente no lo sé, pero existencialmente sí es así. Sí lo es. Sí lo es. Que tenemos batalla, caída, días en los que no vemos nada, crisis. Si queréis os hago una lista, pero creo que no es necesario. Que si tenemos sufrimiento, cuando tienes un Pablo, es tan obvio que te lo puedes saltar. La gente lo entiende de sobra, no hace falta. Lo sorprendente es que nosotros hemos aprendido, se nos ha enseñado, que el sufrimiento no solo no es incompatible con ser feliz, sino que tiene mucho que ver con ser feliz. Y tiene mucho que ver con encontrarte con el Señor. El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y lo confiesa en su fe, y lo confiesa porque se abrió el Mar Rojo. Pero como hablábamos ayer, cuando se vieron entre el Mar Rojo
Y el ejército del faraón, más de uno se cagó en los pantalones. Seguro, seguro. Nosotros sí hemos aprendido que Dios es ese que lo imposible lo hace posible. Y lo ha hecho en la precariedad. Lo mismo mañana, estamos despotricando, ¿vale? Lo mismo, pero esa es nuestra condición, esa debilidad, ¿no? Lo que hablaba San Pablo de los... Llevamos este tesoro en vasos de barro, en vasos de barro. Maite y yo, un botijo de escasa calidad, pero es verdad que el Señor, y porque Él lo ha querido, es verdad que llevamos un tesoro que no es nuestro y al que estamos muy agradecidos. Por eso es verdad, los sueños se frustraron y bendita la hora en la que se frustraron. Jesús, me gustaría saber un poco más, si puedes explicar con un poco más de detalle. Has hecho referencia antes cuando te das cuenta de que tú aceptas la posibilidad de que tu hijo puede morir. ¿Cómo lo acompañas? ¿Cómo acompañas a tu hijo viendo que eso es una posibilidad real? Viendo que tu hijo se puede morir. Sobre todo también porque me sorprende cuando en tu libro dices que tú, metafóricamente, ¿no? Pero tú cantas, ¿no? Dices, yo bailo y canto mientras escribo sobre tu enfermedad. Quien ama así no conoce la muerte. Su piel sigue intacta. Se puede salmodiar en lo incomprensible, entre las llamas del sufrimiento. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se hace esto para como dices, mientras en la espera cantar? Y cómo se salmodia cuando uno está en medio de las llamas del sufrimiento. Bueno, yo lo acompañé seguro que mal. O sea, el milagro es que lo acompañé. El milagro es que esperé durante ese tiempo. O sea, yo descubrí el tiempo de la espera, que siempre comparo con una metáfora, de estar frente a una puerta entornada, mirando la ranura de luz. Y no depende de uno si se va a cerrar la puerta o se va a abrir. Sencillamente es la actitud del que espera. Entonces, yo creo que hoy en día, en la sociedad actual, el hombre que espera está en peligro de extinción. No se suprimen los umbrales de tiempo, no hay espera, todo tiene que ser inmediato, porque el tiempo se ha vuelto consumible. En cuanto entra en un hospital, el tiempo se espesa y recobra su duración natural. Y yo aprendí a esperar y el libro se titula Sucederá la flor porque, siempre lo digo, no es que el milagro no fue que mi hijo se haya curado o no se haya curado, y la flor que sucedió no es que mi hijo hoy en día esté ya sin tratamiento y esté sano y sin el cáncer. La flor que ha sucedido y el milagro fue el hombre esperanzado que fui yo durante la enfermedad de mi hijo. Porque también, como ha dicho José Manuel, yo también he experimentado que, o sea, yo no tengo méritos propios, ni cualidades propias para ser ese hombre que ha esperado al lado de mi hijo o que ha estado esperanzado. También tengo la experiencia de que eso no viene de mí, sino de que existe algo a lo que llamamos gracia que nos asiste continuamente en el momento en que uno se pone disponible y se abandona. Y esa es mi experiencia también. Aunque te estaba escuchando, digo, quiero decir, mi experiencia fue transitoria, fueron 2 años, entonces lo veo muy poca cosa al lado de, en tu caso, una lucha que dura toda la vida, ¿no? Todos los días de la vida. Entonces no sé la verdad que decir. Pero bueno, no sé si te he contestado.
José Manuel, cuando ahora te escuchaba y también a raíz de lo que acaba de decir ahora Jesús, me surge la pregunta de cómo se vive, pues, precisamente sabiendo que tu hijo no se va a curar, tu hijo va a estar siempre así. Y a raíz de esto leo antes un fragmento también de Spaeman que dice: yo he podido ser testigo en Lourdes de cómo un enfermo quedaba curado, como a veces sucede en Lourdes, de una manera incomprensible para la medicina. Pero no fue la curación lo que me produjo la impresión más honda, sino los enfermos que se iban de Lourdes sin haber sido curados. Se hubiera podido suponer que estarían llenos de la más profunda desesperación, pero ni mucho menos, todo lo contrario. El mayor milagro de Lourdes es la serenidad de los que la abandonan sin ser curados. ¿Cómo puede suceder eso? Tal realidad está relacionada con el hecho de que para ellos la curación milagrosa de alguno les hace entender que el sufrimiento que padecen no es un fatal destino. Si Dios puede curarme, debe tener un motivo para no hacerlo. Un motivo, es decir, un sentido. Y el sentido consuela. No puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Muchas veces, es verdad, nosotros nunca hemos... Es que eso no ha salido de mis labios, ¿verdad? Si hubiera salido, pues diría, pues mira, tal año estaba yo muy desesperado y terminé pidiendo a Dios. Y una cosa he aprendido de mí, el Señor me la ha enseñado en la historia. Y es que yo me creo muy listo, soy de verdad, es que no me conocéis, por eso, pero yo soy un tío que se cree muy listo, que hace las cosas bien, pero yo no soy ese, de verdad. Yo soy uno que ha destrozado mi matrimonio en un momento determinado, que se desespera con Pablo y le da un cate. Ese soy yo. Ese soy yo. Es verdad que con Pablo hay una pregunta que subyace en todo este rato, ¿no? Si existe el sufrimiento, y sobre todo el sufrimiento de los inocentes, no si Dios es bueno, es si Dios existe. Porque todavía, cuando le ocurre algo que yo estimo malo a alguien normal, pues algo habrá hecho, ¿no? Ya está, ¿no? Y rápidamente entramos en esta cosa maniquea del bien y del mal, y de los merecimientos y no merecimientos. Pero cuando alguien es radicalmente inocente, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Existe Dios o no? Yo veo que hay una cosa de mí que es tan antiguo como Adán y Eva, que es que yo no soy nadie para decidir lo que es bueno o es mal, porque me confundo. A mí el discernimiento me falla y tantas veces tiendo a confundir lo que me gusta con lo bueno y lo que no me gusta con lo malo. Dice San Pablo esta frase que todos conocemos, dice: si Dios no existe, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y vana es nuestra fe. Pero nosotros en nuestra historia, Maite y yo, hemos descubierto una cosa, y es que Dios sí existe. Porque cuando yo empleo la palabra milagro, y el milagro más grande no es la curación, esto el pobre Jesucristo ya aprendió bastante, ¿no? Jesucristo obró curaciones y la gente se convertía, no, la gente cogía los bártulos y se iba tan tranquila. Ahora, yo no puedo negar que yo no le he puesto una demanda a los médicos, ni Maite. No lo puedo negar. Y yo soy de las mismas carnes que todos los que estamos aquí. Para mí es incomprensible. Será incomprensible, pero es real. Es historia. Y la historia tiene la virtud de que va hacia adelante. Y lo que ocurrió no se puede cambiar.
El sentido alivia. A mí me alivia sobre todo la certeza de que Dios ha sido bueno conmigo. Me alivia la certeza de que Dios con nosotros ha hecho la historia bien, muy bien. Y si la ha hecho muy bien, incluye a Pablo. Y yo confieso lo que dice San Pablo también, para eso es el santo de mi hijo patrón, ¿no? Todo ocurre para el bien de aquellos a quienes Dios ama. Y yo confieso que siento que Dios para nosotros ha sido un padre bueno, que nos ha corregido. Porque nadie es padre si no corrige. Volviendo al ejemplo este que ponías tú al principio, ¿no? De intentar evitar todo sufrimiento a los hijos. Los hijos tendrán que sufrir lo que tengan que sufrir. Yo, mira, a mí me quitan los sufrimientos de mi vida, todos los sufrimientos, ¿y qué fe voy a confesar? Si yo lo único que confieso es cómo Dios nos ha ayudado en cada sufrimiento. Si quita los sufrimientos son para nosotros tantas veces evidentemente no queridos, claro que no. De masoquista creo que no tenemos un pelo. Pero no puedo dejar de reconocer que nuestra fe, nuestro conocer al Señor, va ligado a nuestras etapas de sufrimiento, indudablemente. A mí un salmo que me impresionó mucho desde la primera vez que lo escuché, que decía: si el hombre en la riqueza, y traduzcamos por riqueza lo que queramos, ¿no? Estado de afabilidad, se vuelve como un animal. Y es verdad, yo lo reconozco por mí. Cuando me falta el sufrimiento me vuelvo un estúpido, incapaz de salir de mí mismo, pendiente nada más de a dónde vamos a ir, a dónde no vamos a ir, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Yo. Y no hay cosa más triste que vivir para uno mismo. El sufrimiento en mi vida es el que me catapulta y me ayuda a salir de mí. Y no hay cosa más grande. Es casi un milagro. Salir de mí y pensar en ti por encima de mí. Eso es un milagro. Porque nadie puede dar la vida si no la tiene. Eso significa que no sé por qué. No lo sé. Porque este es el misterio de la elección. Yo no sé por qué Dios elige. Yo no lo sé. Yo qué sé por qué Dios elige. ¿A quién elige? Yo qué sé. ¿Por qué a nosotros? No lo sé. Pero estoy contentísimo que nos haya elegido. El sentido del sufrimiento, yo muchas veces digo al revés. Digo, no entiendo, es verdad, ¿eh? ¿Cómo mucha gente puede sobrevivir? No lo entiendo. Porque el sufrimiento, como bien decías tú al inicio, el sufrimiento es común a todos los hombres. Si un hombre no sufriera, sería lo mismo que decir que Dios no lo quiere, porque le priva de la cruz. Le priva de la cruz. Y la cruz es el lugar de encuentro. Es el lugar de encuentro. Privar del sufrimiento. ¿Cómo vive la gente el sufrimiento sin sentido? No sé, yo creo que tiene que ser un horror. Vamos, el cristianismo lo llama infierno. Eso es el infierno, sufrir sin sentido. Por eso, el problema no es sufrir o no sufrir, porque sufrir sufrimos todos, gracias a Dios. Gracias a Dios sufrimos todos. El problema es tener este sentido, ¿no? Y ese misterio de por qué el Señor se lo revela a unos y a otros no lo sé. Pero en cualquier caso es verdad que, por terminar, si tú me quitas a mí mi historia de sufrimiento, automáticamente me quitas mi historia de fe, seguro. No me queda nada. Para ir acabando, a ver si en un minutito me podéis responder cada uno. ¿Qué importancia ha tenido para vosotros en este camino que habéis hecho la compañía de unos amigos, una familia? Y también, claro, y lo apuntabas tú ahora,
en situaciones tan extremas, lo milagroso muchas veces es que un matrimonio no se resienta o que se sigan queriendo, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros en vuestra casa? Sí que aquí os pediré un poco más de brevedad, pero bueno, ¿quién quiere empezar? Lo de la brevedad me mira a mí. Yo hace muchos años escuchaba esta frase, que son frases que escuchas en la iglesia y que el Papa repite, y que muchas veces son, como dice Jesús, son vacías, las aprendes, las mimetizas. La fe se vive en comunidad, ¿no? Es una frase muy papal, es una frase de esta que han repetido todos los papas, que yo recuerdo, de San Juan Pablo II, ¿no? Es una frase, y qué verdad es, ¿no? Porque al final la fe, para mí, sin entrar en teología, es algo absolutamente intransferible, es una experiencia absolutamente personalísima, personal. Experimentar que Dios te quiere concretamente, que Dios me quiere a mí, a pesar de ser un salvaje tantos días, a pesar de no merecerlo en absoluto. A mí se me ocurren 1000 personas mucho más buenas, pero bueno, me faltarían folios. Se me ocurre. Sin embargo, Dios nos ha dado esa experiencia. Es personal, pero chico, ¿qué falta hace el que el otro te acompañe? Y que el otro rece por ti y que interceda por ti, porque todos los días no estoy yo con el micrófono aquí diciendo las maravillas de la salvación, ¿eh? No, ¿vale? Ni mucho menos. ¿Por qué? Porque un Pablo supone muchas limitaciones, muchas. Y todos los días uno no ve, y ese momento en el que uno no ve, qué importante es que el otro vea, interceda por ti, te corrija, te llama a la verdad, o simplemente te ponga la mano y te diga, vaya por Dios, ¿no? Y te ayuda a tener paciencia y a esperar, como decía Jesús, esta cosa a la que nos resistimos tanto. Al final, pues sí, es una cosa muy personal la fe. Yo muchas veces cuando hablo con alguien digo que me encantaría, ¿no?, coger y hacer, sobre todo algunos de mis hijos, ¿no?, cuando están con sus crisis de fe y sus cosas, digo, a mí me encantaría, a mi hijo Mario ahora mismo, ¿no?, ¿cuánto daría yo ahora mismo por decir, hijo, mira, toma? Pero no, la fe es una experiencia personal, es intransferible. Pero yo sí puedo rezar por él. Sí puedo rezar por él. No es inútil el que te acompañe, ni mucho menos. Yo me llama mucho la atención cuando alguien se va en misión por ahí, a países y tal. Lo veníamos hablando antes, hace un momentito. Fran y Natalia, que están en Finlandia. ¡Qué soledad! No, falta el apoyo de tus hermanos, ¿no? El Señor se lo compensará por otro lado, evidentemente, ¿no? Pero es verdad que esa comunidad que te acompaña, esa comunidad es imprescindible, absolutamente, completamente. Perdón. Has pasado un poco, pero te lo consentiremos. Jesús. Es que no me acordaba de la pregunta. La verdad que no sé cómo responder, cómo me ayuda, no sé, mi experiencia, y yo creo que la de Loreto, mi mujer, es la misma, es la de ser sostenido a pesar de nosotros. Y no es que haya hecho yo nada, no sé cómo explicarlo. Mi experiencia es que alguien me lleva. O sea, yo cuanto más años cumplo, me doy más cuenta de que cada vez soy más tonto, pero al mismo tiempo también percibo con mayor intensidad la presencia de alguien guiando mi vida o detrás de mi historia. Cuanto más miro a ese alguien, mejor me va.
cuanto más miro mi ombligo, peor. Y peor mi matrimonio y peor todo. No sé responderte de otra forma. Pues muchas gracias. No lo he hecho al inicio, lo hago ahora. Os quiero dar las gracias a los dos, porque desde el primer minuto habéis tenido una disponibilidad absoluta para venir aquí cuando una persona a la que ni conocíais os contactó furtivamente. Lo primero que me dijisteis fue que sí. Entonces, yo os lo agradezco mucho. Además, el camino era un buen trecho, porque los dos habéis venido de bastante lejos. No quiero acabar sin leer un último texto que hace referencia a unos enfermos a principios del siglo XX en Nueva York por unas situaciones X que ahora no vienen al caso. Un grupo de personas tuvieron una enfermedad que consistió en que se quedaron como si estuviesen dormidas, no despertaban. Estaban allí sentadas, pero no despertaban. Un médico que llegó nuevo al centro, observándolos, un día se dio cuenta de que aquellos que estaban desheredados, pues los tenían en un pabellón aparte. Se dio cuenta de un dato, y es que estaban vivos. Había alguien dentro de ese cuerpo que no se movía, que no se podía mover. Y a raíz de unas pruebas que hizo él con un tipo de medicamento, un día despertaron. Lo que pasa es que al cabo de un tiempo el medicamento ya no funcionó y volvieron a su estado natural. Pero todo esto lo dejó recogido en un libro con un testimonio de cada uno de estos enfermos, de lo que le decían mientras estaban despiertos. Y este doctor decía: a estos pacientes se les otorga, sin deseo ni culpa por su parte, explorar las profundidades, las posibilidades últimas del sufrimiento y del ser humano. Sus crucifixiones, que ellos no buscaron, no son intrascendentes si proporcionan ayuda e iluminación a otros, si nos llevan a una interpretación más profunda de la naturaleza de la aflicción, los cuidados y la curación. Este sentido de martirio auténtico y generoso, aunque involuntario, es algo de lo que no dejan de tener conciencia los propios pacientes. Así, Leonard L., que es uno de los enfermos, hablando por todos ellos, escribió al final de su autobiografía: soy una vela viviente. Me consumo para que vosotros podáis aprender. A la luz de mi padecimiento se verán cosas nuevas. Pues el milagro ahí fue despertar a los que estaban despiertos, precisamente. Tu hijo Pablo, tu hijo también, han sido un testimonio a través vuestro también que nos ha ayudado a despertarnos, y por lo cual pues yo os estoy eternamente agradecido. Leo unos avisos antes de terminar. Comentaros, ahora nada más terminar, Jesús estará aquí al lado en la librería firmando libros para todo aquel que quiera. También a las 10:15 se inicia el espectáculo ¿Quién señala el camino a la tormenta para que llueva en el desierto? Aquí mismo. Mañana a las 11:30 tendremos el encuentro de clausura del PUN Barcelona 2019 con el título Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer doméstico el mundo. Y una última cosa. Esto que veis, esto que compartimos, se sostiene en primer lugar
a los voluntarios, a los que queremos dar las gracias desde ya, y a muchas otras personas sin las cuales tampoco esto podría ser posible. Especial a los patrocinadores y a los amigos del PUN Barcelona. Sin ellos, todo esto, toda esta historia, todo esto que os queremos contar, este despertar que queremos transmitir, no sería posible. Pero como todo, necesita también de vuestra ayuda. Así que, sea económica, sea de otro tipo. Si es económica, pues mejor. Os invitamos a implicaros en esta construcción, en la forma que vosotros tengáis a bien. Aquí al lado, también aquí fuera, tenéis el punto de información, donde podéis encontrar todas las modalidades en las cuales vosotros podéis implicaros y ayudarnos a que la 5ª edición, que será el año que viene, ya se empiece a construir. Así que muchas gracias y buenas noches. No me he excedido demasiado.